Que el Señor les bendiga, hermanos. El tema que vamos a ver en esta mañana es no desechemos al que habla. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, gracias, capítulo 12, versículo 25. Así como están sentados, le vamos a dar lectura de una manera unidos, por favor. Amén. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esta misma porción de la Escritura, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde los cielos. Nuestro oído es un órgano indispensable en el cuerpo humano y nos sirve para escuchar y comunicarnos con los demás. Pero cabe mencionar que existe una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es la capacidad de percibir los sonidos o información, mientras que escuchar es ponerles atención. Un ejemplo de lo anterior es cuando nos congregamos aquí en la iglesia y llega el momento que nos van a compartir la palabra de Dios, ya sea nuestro pastor o algún otro hermano. La mayoría de las veces solo estamos oyendo a quien está impartiendo la palabra, pero muy pocas veces escuchamos con atención. Tan es así que cuando terminan de predicar, nuestro pastor pasa y toma el lugar y nos dice: ¿de qué predicaron hoy? ¿De qué nos compartieron? Y no tenemos ni la menor idea. ¿Por qué? Porque solo oímos, pero no escuchamos con atención. Dios nos está haciendo una invitación hoy a escuchar su voz, pero ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros? Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Si gustan acompañarme en Hebreos 1, verso 1 y 2, yo le voy a dar lectura. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿cómo es que nosotros escuchamos la voz de Dios? Nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra. Dios es un comunicador. Él creó el don de la comunicación y esto significa que Él habla y que nosotros tenemos la habilidad de escucharlo e incluso responder a su voz. Si Dios aún está hablando, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reconocer su voz y escucharle. El acto de escuchar es lo que se necesita hoy en día, pero a menudo hace falta para que haya una verdadera comunicación. El pastor nos enseñaba hace 8 días que una mala comunicación equivale a una mala relación. Y si nosotros no queremos escuchar a Dios, nos vamos a resistir a Él, nos vamos a negar a obedecerle y podríamos caer en el enorme peligro de estar desechando al que habla. Y vamos a ver 3 puntos o aspectos durante este tema, que son cuáles son las formas en las que podemos estar desechando a Dios, por qué le desechamos
y los peligros que vamos a tener si desechamos su voz. El número 1, formas de desechar al que habla. Nosotros podemos decir, no, pero es que yo sí obedezco a Dios, yo sí atiendo a su llamado, pero podemos estar cayendo en alguno de estos errores, que es no escuchando, dejar de congregarnos, descuidar la lectura de la palabra de Dios, enojándonos contra el Evangelio, oír pero no obedecer, rechazar la voz de Dios a través de nuestro pastor que nos predica la palabra, o distraernos, no escuchándole. Si me acompañan de favor al libro de Jeremías 7, versículo 13. Le daré lectura, pero si gustan me pueden seguir con sus Biblias. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, os llamé y no respondisteis. En este mismo libro de Jeremías 7, pero ahora el verso 26 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. También nosotros podemos estar desechando la voz de Dios al dejar de congregarnos. Recordemos lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El dejar de venir a la iglesia es otra de las formas de rechazar la voz de Dios. Ponemos pretextos e inventamos lo que sea con tal de no venir. Permitimos que nuestra relación con Dios y la comunión con los hermanos se vaya perdiendo. También, hermanos, nosotros desechamos la voz de Dios cuando descuidamos la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces durante nuestra vida cristiana hemos caído en el error de descuidar la palabra de Dios? Imaginemos por un momento qué sería de nosotros si por un día entero no comiésemos nada. Seguramente estaríamos a punto de desmayarnos. Entonces, ¿no es más importante nuestra vida espiritual que nuestro cuerpo físico? Tomemos, hermanos, el ejemplo de Job, que para él era más importante la palabra de Dios que su comida misma. Si alguien de favor nos ayuda a leer en Job, capítulo 23, verso 12. Bien, gracias, hermano. Aquí en Job nos dice que él guardaba las palabras de Dios más que su propia comida. Otra de las formas en la que nosotros desechamos la voz de Dios es enojándonos contra el Evangelio. Cuando nos predican la verdad, muy seguro nos vamos a incomodar, e incluso, hermanos, nos podemos enojar y podemos llegar a expresar, a decir lo que algunos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero debemos de responder como dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿De qué otra forma podemos encontrarnos rechazando la voz de Dios? Oyendo, pero con la intención de no obedecer. En Mateo 13, verso 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Podemos estar aquí en la iglesia, hermanos,
e incluso estar asentando con nuestra cabeza que lo que nos predica nuestro pastor es cierto, pero tenemos una firme determinación en nuestro corazón de no obedecer. Y salimos de la iglesia y seguimos viviendo de la misma manera, en nuestros deseos y en nuestros pecados. ¿De qué otra forma rechazamos o desechamos al que habla? Rechazando al predicador, a nuestro pastor o algún siervo de Dios. Rechazar la voz de Dios a través de sus siervos, como podría el caso de desobedecer a lo que nuestro pastor nos enseña en este ministerio. Y en la Biblia encontramos un claro ejemplo de esto, que fue en el reinado de Sedequías. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios en su misericordia les hablaba constantemente que se volvieran de su mal camino. Pero ellos, lejos de arrepentirse, se burlaban. Y vamos a leer de forma alternada Segunda de Crónicas, del verso 11 al 16. Ese lo vamos a leer de forma alternada. Segunda de Crónicas 36, del verso 11 al 16. Alternado. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová su Dios de Israel. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, unidos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro pastor, porque nos ama, porque ama nuestras almas, nos predica la verdad, y lejos de obedecer, nosotros ¿qué hacemos? Salimos burlándonos de nuestro pastor. Tengamos cuidado, hermanos, de no burlarnos de quienes nos predican la palabra de Dios. Más bien debemos tenerlos en alta estima, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Le voy a dar lectura. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Nosotros, hermanos, tenemos que ser dóciles a lo que nuestros pastores nos enseñan. Recordemos lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores en todo y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y ahí mismo en Hebreos 13, pero ahora el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También, hermanos, nosotros podemos rechazar la voz de Dios cuando estamos atendiendo más a las distracciones del día a día, como puede ser la televisión, el internet, los dispositivos electrónicos, los celulares, las computadoras. Otra distracción puede ser una agenda muy ocupada y pues ¿qué más? Ya no hay tiempo de escuchar a Dios.
Ese fue el caso de Marta y de María. Solo como referencia encontramos esta historia en Lucas 10, del 38 al 42. El verso 39 dice que María se sentaba a los pies de Cristo y que ella oía la palabra de Cristo. Pero Marta, ella se preocupaba con sus quehaceres y ella no quería escuchar la voz de Dios. Ahora, en el punto 2 dice: ¿por qué desechamos al que habla? Por muchas razones, pero solo mencionaremos algunas. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión, por ignorancia, por miedo a perder algo o perder a alguien, y porque amamos el mundo. ¿Por qué desecho la voz de Dios? Porque nos creemos sabios. En Proverbios 3, 7, si gustan acompañarme y le voy a dar lectura, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué desechamos su voz? Porque somos demasiado orgullosos. Creemos que estamos bien y que no necesitamos de que alguien nos instruya por el buen camino. Sentimos que podemos arreglar nuestra vida por nuestras propias fuerzas y entonces no atendemos a Dios. ¿Por qué desechamos la voz de Dios? Porque odiamos la luz. En San Juan 3:20, en la revisión, la Biblia de las Américas, dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hemos desechado su voz porque no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Estamos conscientes de que estamos viviendo mal delante de Él, pero no queremos que nuestra maldad sea revelada y entonces preferimos seguir viviendo en las tinieblas. También desechamos la voz de Dios por ignorancia. Eso lo encontramos en Hechos 3:17. ¿Por qué desechamos la voz de Dios? Por miedo a perder algo o a alguien. Si alguien me puede ayudar, de favor, a leer en San Juan 12:42, por favor. Gracias, hermano. Aquí nos dice que los gobernantes habían creído en Jesús, pero no confesaban su fe por miedo a ser expulsados en la sinagoga. Posiblemente, hermanos, este sea nuestro caso, que estemos desechando la voz de Dios por miedo al qué dirán. Dios nos llama a seguirle, pero no queremos comprometernos porque no queremos perder algo o a alguien. Preferimos la relación de nuestros familiares, preferimos conservar amistades que sabemos que no son correctas en lugar de estar atendiendo al llamado de Dios. O posiblemente no queremos perder algún cargo. ¿Por qué desechamos la voz de Dios? Porque amamos el mundo. En primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido más al mundo que escuchar la voz de Dios? Preferimos el dinero que buscar su presencia. Preferimos la vanagloria, que esto se refiere a nuestra jactancia, nuestra arrogancia, orgullo y soberbia. Nos enfocamos más en nosotros mismos y no estamos tomando en cuenta a Dios.
Ahora vamos a pasar al punto 3, que dice peligros de desechar al que habla. Pueden ser varios, pero solo vamos a mencionar algunos, que es que vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado, vamos a recibir un mayor castigo, podremos tener un corazón entenebrecido y no tendremos escape. Si me acompañan de favor a leer en Números 32, 23, lo vamos a leer unidos. Números 32, 23. Unidos. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, Dios nos ha dado la bendición de pertenecer a un ministerio donde nos predican la verdad. Y aunque muchas veces nos enojemos, nos resintamos con nuestro pastor, sabemos que es la verdad de Dios. Pero si no atendemos al consejo dado por su siervo, seguramente vamos a recibir las consecuencias de nuestro mal. La palabra en este ministerio se ha caracterizado por ser pertinente. ¿Qué quiere decir? Que cada día la podemos aplicar. Nos enseñan a no tener deudas, nos enseñan a disciplinar a los hijos, a obedecer a nuestros padres, a ser íntegros en nuestros tratos, pero por un oído nos entra y por el otro nos sale todo lo que nos predican. Si no atendemos el consejo de Dios, podríamos estar en serios problemas, ya que vamos a recibir un mayor castigo. Recordando lo que nos dice Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También en Hebreos 10:29, en la traducción al lenguaje actual dice: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios. Nosotros, como la Iglesia de Cristo y perteneciendo a un ministerio donde nos han enseñado la verdad y hacemos caso omiso de lo que nos predican, vamos a recibir un mayor castigo que aquellas personas que no han sido enseñadas como nosotros. También, hermanos, si desechamos a Dios, vamos a tener un corazón entenebrecido. Recordando lo que dice Romanos 1:21, que dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es algo difícil de expresar. Dios se caracteriza por su extrema gracia y su paciente amor, pero el amor de Dios tiene sus límites. Él no va a tolerar la continua desobediencia. Si nos declaramos hijos de Dios, tenemos que tratar con el tema del pecado, y Dios aborrece el pecado. ¿Qué es entenebrecer? Según el diccionario Vine, dicen que entenebrecer es privar de la luz, entenebrecer es oscurecer. El pecado continuo y sin arrepentimiento ocasiona que vayamos perdiendo la habilidad de reconocer nuestro pecado. Es un cáncer que hace que nuestro corazón se vuelva frío y tenebroso e incapaz de oír la voz del Espíritu Santo. El pecado nubla nuestra visión y nos hace desviarnos más y más del camino de Dios. También, hermanos, si no atendemos a la voz de Dios, no vamos a tener ningún escape. En la Biblia está llena de personajes que nos enseñan que no atendieron a voz de Dios y no tuvieron escape.
Ahorita el pastor nos mencionaba el caso de Sansón, también encontramos el caso de Faraón y Judas. Faraón endureció su corazón. Lutero argumentaba que este endurecimiento no era pasivo, sino activo, que en otras palabras, Dios no había creado ninguna nueva maldad en el corazón de Faraón, porque ya existía suficiente maldad en el corazón de Faraón. Todo lo que Dios tiene que hacer para que alguien se endurezca es retirar su gracia y dejarla a sus propios impulsos. Esto es precisamente lo que Dios haría a quienes están despreciando su voz. Los va a abandonar a su propia maldad. También en la Biblia encontramos el ejemplo de Judas. Judas fue un discípulo de Jesús que estaba cerca del Maestro. Imaginen cuántos sermones no oyó Judas de Cristo, pero al igual que Judas, muchos de nosotros hoy en día estamos rechazando la voz de Dios y no tendremos ningún escape. Si alguna vez hubo un hombre que en algún momento parecía un verdadero discípulo y que prometía alcanzar el cielo, ese hombre era Judas. Él fue escogido por el Señor Jesús. Él tuvo el privilegio de ser el compañero del Mesías. Judas fue testigo de numerosos milagros de Jesús. Fue considerado por los 11 como uno de ellos. Judas estaba en el círculo íntimo de Jesús. Era tan parecido a los otros discípulos que no se sospechaba que él era un traidor, y sin embargo resulta al fin un hijo falso que se aparta completamente de la fe. Nunca hubo un final tan triste para un principio justo, y esto nos enseña la vida de Judas. En Hechos 1:18 nosotros encontramos de qué manera terminó Judas, porque él tuvo la oportunidad de escuchar a Dios, pero le desechó. En Hechos 1:18 encontramos su final. Dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho con la palabra de Dios como si nos entrara por un oído y nos saliera por otro? Pero debemos recordar que la palabra que hemos oído y que no hemos cumplido es la que nos va a juzgar en el último día. Reflexionemos en nuestra vida cristiana y volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, y recordemos lo que nos dice Job 22:21. También esto nos lo compartía el pastor el domingo pasado. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Examinemos, hermanos, nuestras vidas, no sea que alguno de nosotros nos encontremos rechazando la voz de Dios al no escucharle, al dejar de venir a la iglesia, descuidando su palabra, enojándonos, oyendo pero no obedeciendo, rechazando la voz de Dios a través de nuestro pastor o distrayéndonos. Si este ha sido nuestro caso, pidamos perdón, hermanos. Entre tanto se dice hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ya para entregar el lugar, quisiera que me acompañaran al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 9.
y le vamos a dar lectura de forma unidos. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es, hermanos, lo que puedo compartirles y que espero que sea de bendición para sus vidas.